Bueno, muchas gracias por la presentación. Como ya comentaron, soy médico veterinario, llevo ya algo de experiencia en tema acuícola, especialmente en tilapia. Desde que egresé me he dedicado específicamente al tema de sanidad acuícola, tuve la oportunidad de iniciar en el Comité de Sanidad y posterior a ello ya incursioné con algunas empresas, ¿no? Hablando de temas de enfermedades, de diagnósticos. Actualmente me encuentro en MSD y bueno, estamos con el tema de las vacunas. Interesante lo que platicó Álvaro al inicio, es muy cierto. Desafortunadamente, en los últimos 2 años, de 2021 para acá, la situación fue más grave. Obviamente, el tema sanitario en México no inició en 2021, tiene más años. Sin embargo, el patógeno que ingresó o que se tuvo presente a partir del 2021 es de mayor impacto, ¿verdad? Entonces, por eso algunos productores dicen, no, mira, es que antes me iba bien, ciertamente, antes el impacto sanitario no era tanto, pero actualmente ya no es una bacteria, ya no es solo un patógeno, ya estamos hablando de 2, 3, 4 patógenos que pueden estar presentes. Más o menos para que tengan una idea, yo desde que inicié en 2011, más o menos a partir de 2015 a la fecha, cada año en los diagnósticos que iba haciendo teníamos un patógeno nuevo, ¿verdad? 2016 estamos hablando Francisella, 2017 Streptococo serotipo 3, 2018 Streptococo serotipo 1A, 2019 Iridovirus, 2020 Varicela, 2021 serotipo 1A con una nueva variedad. Entonces, obviamente todo esto ha sido como parte de un trabajo bastante exhaustivo en el tema de diagnósticos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se ha generado todo esto? Desafortunadamente por tal vez malas prácticas, ¿verdad? Movimiento de organismos sin control, como pasa con cualquier enfermedad de cualquier especie, ¿verdad? Cómo entran las enfermedades al país, porque se importan peces, aves, cerdos de otros lados, ¿verdad? O porque se traen algunos subproductos que no están bien tratados, ¿verdad? Entonces, esa situación es bastante interesante que nos pongamos a pensar. Como comentaba, el tema del virus ya está reportado en México. Algunos productores que se han animado a hacer diagnóstico de manera interna han obtenido esos diagnósticos. Lo que preguntaban por ahí de, oye, ¿por qué la vacuna no está disponible sí en Brasil? Lo que comentaba ahora es que no está reportada. ¿A qué se refiere? Que un biológico no se puede registrar en el país si no se tiene la enfermedad, ¿sale? ¿Por qué? Porque pues, el primer argumento es ¿para qué lo necesitas si no se tiene, ¿verdad? Así es en cualquier especie, tiene que haber un reporte inicial y el reporte no tiene que ser a fuerza un brote de mortalidad que afecte a la industria, ¿verdad? Puede ser un reporte de un artículo científico, una investigación que se haya hecho o incluso ya un reporte de algún productor, y ese reporte sirve como base para sustentar que hay un patógeno o 12 patógenos en el país, ¿verdad? Entonces cada país tiene sus diferentes reglas para el tema de registro de vacunas. Por ejemplo, Honduras es un país en el cual la introducción de vacunas es más sencilla, requiere un proceso menos exhaustivo, no es obligatorio que tengas que reportar la enfermedad como tal, tampoco hay cuarentenas como las que se usan a veces aquí en México, pero bueno, cada país tiene sus diferencias. Brasil igual tiene sus diferencias en cuanto al tema del registro de vacunas, pero en resumen es más o menos lo que comentaba, ¿no? Para poder tener una vacuna de alguna enfermedad necesita tener un reporte de algún tipo, que sea un reporte formal. Obviamente que este reporte no lo toman como, ok, ya me lo reportaste tú y yo ya voy a registrarte. No, es el reporte de base para que los programas sanitarios que genera el gobierno busquen ese patógeno, ¿verdad? Ok, ¿dónde fue reportado? En tal región. Se hacen muestreos en esa región y obviamente ya se puede dar formalidad al reporte. Al final, si una universidad o un laboratorio privado dicen que hay un patógeno, el gobierno no, o sea, sí lo toma como una alerta, pero no lo toma como la respuesta final,
vigilancia epidemiológica, tienen sus propios laboratorios certificados. Entonces, por ejemplo, hace ya algunos años, no sé si recuerdan que fue lo del TIL-B, que sonó y que salió en todos lados, que el TIL-B estaba. ¿Cómo inició? Con una mortalidad en un sitio de producción, se hizo un primer muestreo, salió aparentemente positivo a TIL-B y ya el comité de sanidad, en este caso de Chiapas, generó un monitoreo sanitario de diferentes granjas, hicieron una trazabilidad de dónde venían esas crías que murieron o juveniles, muestrearon una serie de granjas, todas las muestras las remitieron al laboratorio oficial que tiene el gobierno, y una vez que tenían los resultados por medio de su laboratorio, ya declararon la enfermedad, ¿verdad? A pesar de que hubiese algún reporte tal vez meses antes de algún laboratorio privado, no lo pueden tomar como un reporte confiable al final, ¿verdad? Y esto así funciona, ¿verdad? Así funcionan los reportes en los diferentes países. Siempre el país tiene que tener su propio resultado. Pero bueno, ya entrando un poco en el tema de vacunación, vamos a hablar sobre vacunas y un poco más también sobre bioseguridad, porque la vacunación no es la única medida de prevención, ¿verdad? Tenemos otras medidas que tenemos que implementar. Y antes que nada hablar un poco de qué es la vacunación y cómo funciona, ¿verdad? Ahí tenemos el concepto: cualquier preparación destinada a generar inmunidad, que es protección contra una enfermedad específica, estimulando la producción de anticuerpos, ¿verdad? Es una suspensión de microorganismos muertos o atenuados, o de productos derivados de microorganismos, que es el antígeno, y estos antígenos van en un adyuvante, que es el vehículo por el cual se introduce el antígeno, ¿verdad? Aquí tenemos tres conceptos que ya hablamos ahorita: antígeno, adyuvante y anticuerpo, ¿verdad? Al final lo que se busca con las vacunas es que se produzcan anticuerpos contra una enfermedad específica, ¿verdad? Si yo vacuno contra estreptococos, tal serotipo, solo voy a tener la protección contra ese serotipo, ¿sale? ¿Qué quiere decir esto? Si llega una aeromona, si llega una Edwardiela, si llega otro serotipo de estreptococos, me va a generar mortalidad porque la inmunidad es específica. Y hablando un poco más de vacunación en general, pues bueno, la vacunación está bastante difundida en diferentes especies, incluyendo obviamente al humano, y es la medida número 1 para control de enfermedades. Por ejemplo, en el tema del COVID, los casos de mortalidades a causa del COVID fueron reduciendo a partir de que, bueno, se empezaron a generar las campañas de vacunación. Y hablando ya a niveles productivos, si ustedes tienen oportunidad de platicar con alguna unidad de producción intensiva de aves, cerdos, bovinos o lo que ustedes busquen de animales productivos, van a escuchar que los vacunan, ¿vale? No hay una sola unidad que sea de producción intensiva que pueda sobrevivir a las enfermedades sin vacunar, ¿vale? Eso hay que tenerlo claro, es importante saberlo. Ciertamente existen los antibióticos, vamos a hablar un poquito en la siguiente diapositiva sobre los antibióticos, pero tenemos que tener claro esto, ¿verdad? La acuacultura que nosotros queremos hacer no es de traspatio, ¿verdad? No es nada más de autoconsumo, de pongo 5, 10, 20, 100 tilapias ahí en un estanque y cuando lleguen al peso, cuando sea que lleguen, voy y saco unas y si me sobra algo lo vendo. Lo que queremos es una acuacultura comercial, ¿verdad? Para que sea viable, tiene que haber producción en volumen, porque la producción en volumen es la única manera de que yo pueda bajar mis costos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hablando en estanquerías, si yo prendo un blower para un solo estanque, pues obviamente está gastando mucha luz para un solo estanque, ¿verdad? Tengo que tener varios estanques para que esto funcione, ¿verdad? Si yo tengo un trabajador que solo me alimenta 3 estanques, pues tampoco, ¿verdad? Porque estoy subutilizando esa mano de obra, ¿verdad? Entonces necesitamos producir en volumen para que nosotros podamos ser rentables. Entonces no estamos hablando de una acuicultura de unos cuantos peces, sino ya una población tal vez semi-intensiva o intensiva, y si yo no tengo medidas de bioseguridad, simplemente el patógeno que entre pues va a hacer su trabajo bastante bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los peces son susceptibles, porque no utilicé ninguna medida para prevenir que esa enfermedad se desarrolle. Ahora la pregunta, ¿verdad? ¿Vacunas o antibióticos?
Y aquí lo primero que quiero mencionar es que son dos cosas distintas, completamente, ¿sale? Una cosa no sustituye a la otra. No les puedo decir, si ustedes vacunan jamás van a utilizar antibióticos. Lo mismo de si ustedes usan antibióticos jamás van a necesitar vacunas. Porque los objetivos son distintos. Primero, la vacuna es preventiva, ¿sale? Quiere decir, yo voy a vacunar a mi pez o a algún otro animal con el objetivo de que ese pez desarrolle inmunidad específica contra la enfermedad, ¿verdad? En este caso, vamos a hablar de una bacteria. Y estreptococos, porque es lo que está hablando. Vacunamos contra estreptococos a una población, esa población empieza a generar inmunidad y obviamente si el patógeno está presente en el agua, si el patógeno llega a mi cultivo, pues los peces tienen cómo defenderse contra la presencia de ese patógeno. ¿Y cuándo va a pasar eso? Cuando entremos a la época de desafío, ¿verdad? La época de desafío es época de calor. El estreptococos crece excelentemente bien a partir de los 28 grados, ¿no? Casi todo el año estamos en esta temperatura, pero llegando a junio, julio, pues llegamos más arriba, a 30 grados, 31 grados. Mientras más caliente esté el ambiente, más fácil estreptococos va a crecer, ¿verdad? Y va a desarrollar la enfermedad de los peces. Entonces, ese es el primer punto, que son preventivos, ¿verdad? Obviamente existen enfermedades bacterianas y virales. En México no hay vacunas contra virus en el caso de peces. Importante mencionar que las vacunas no generan una resistencia como tal, en comparación de los antibióticos, son específicas y menor número de aplicaciones. ¿A qué me refiero con esto? Que para el ciclo productivo de la tilapia, que dura, bueno, dependiendo del peso que queramos llevar, las 4, 5, 6, 7 meses, 8 meses, la cobertura de la vacuna normalmente alcanza esos días o ese ciclo, ¿verdad? Esa cantidad de meses, 200 días, 220 días. Diferente al salmón, ¿verdad? El salmón necesita 2 años para poder llegar a la talla de cosecha. En este caso, las vacunas tanto de salmón como de tilapia tienen la misma duración, ¿sale? Solo que en salmón tienen otras vacunas, por ejemplo, vacunas orales, que sirven como para dar ese boost o ese incremento de inmunidad cuando ya los peces están perdiendo la inmunidad de la vacuna inyectable, ¿verdad? Pero bueno, ese es el caso en el salmón. En la tilapia no es necesario porque el ciclo es muy corto. Y hablando de los antibióticos, es que son correctivos, ¿verdad? Cuando yo ya tengo el problema, ya empiezo a ver un incremento de mortalidad diario, ayer sacaba un pez, hoy saqué 5, mañana saco 10 o 15, ¿qué quiere decir? Que empieza a haber un brote de enfermedad, ¿verdad? Lo ideal es hacer un diagnóstico, porque lo que preguntaba Álvaro, ¿qué tal si es un problema viral? ¿Qué tal si es calidad de agua, verdad? Si es un problema bacteriano, los antibióticos son efectivos, pero tenemos que usarlos bien. Y bien es dosis y días de tratamiento. Desafortunadamente, a veces para nosotros es muy complicado o no entendemos cómo funciona el tema de los antibióticos y pasa de que le pregunto a mi vecino, alguien me recomendó y me dicen, no pone tanto, le pongo un chorrito, algunos dicen, ¿verdad? Del antibiótico al alimento, ahí lo mezclo como puedo, se lo doy a mis peces y pues sí, probablemente funcione, ¿verdad? Nunca le había dado antibiótico a mis peces y sí funcionó, dejó de morir, al 5.º día dejó de morir, pues le doy un día más y ya pasa. Y aparentemente ya supera la enfermedad, ¿verdad? Puede ser que una semana después remonte la mortalidad todavía más fuerte y quiera ayudar en un tratamiento y no funcione. Eso de la resistencia de los antibióticos no es nuevo, todos nos lo han dicho. Cuando vamos al médico nos dice, usted se va a tomar 10 pastillas, una cada 24 horas. ¿Y por qué nos dicen que tenemos que tomar las 10? Para que no suceda eso con nosotros, ¿verdad? Que en la pastilla número 6 dices, pues ya me siento bien, no, pues ahí guarda esas 4. Pero ¿qué pasa? Pasa una semana, me vuelvo a enfermar, quiero tomar esas 4 pastillas, las tomo y no pasa nada, ¿verdad? Entonces voy con el médico y me dice, no, vas a tener que reiniciar tu tratamiento, pero ahorita consíguete estas mismas pastillas, pero en lugar de los 400 miligramos, que sea de 600. Ya me subió la dosis, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí puede haber cierta resistencia bacteriana a ese mismo antibiótico, o nos cambian el antibiótico, ¿verdad? No funciona contra virus, eso creo que está bastante claro. Sí pueden ocasionar el tema de la resistencia, son inespecíficos. ¿A qué se refiere? Cualquier bacteria que le esté pegando a mis peces, si uso la dosis y días de tratamiento adecuados, va a funcionar, ¿verdad? Y son tratamientos sostenidos en corto tiempo. ¿A qué se refiere? Que puede haber un segundo brote y obviamente tengo que volver a utilizarlo.
importante mencionar, el antibiótico es la última herramienta. No estoy diciendo no las usen, las tienen que tener, es una herramienta para control de enfermedades. Pero es la última herramienta que tienen que utilizar, ¿sale? Si un antibiótico no les para la mortalidad bacteriana, no hay ni vacunas, ni aditivos en el alimento, ni recambios de agua, ni kilos de sal, ni nada que le echen al agua o al pez que vaya a parar la mortalidad. Es la última herramienta, ¿sale? Por eso a veces escuchamos mucho que, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud habla sobre ciertos antibióticos o sobre el tema de resistencia a los antibióticos, ¿verdad? ¿Por qué es de mucha importancia a nivel mundial eso? Porque si hay bacterias que ya son resistentes a una gran cantidad de antibióticos y solo hay tal vez 2 o 3 opciones disponibles que si las agotamos, a la persona que le dé una enfermedad específica ya no va a ver que la pueda salvar, ¿verdad? Porque obviamente ya generó resistencia ese microorganismo a una serie de antibióticos. Entonces es importante, en acuacultura tenemos 3 opciones realmente aceptables, que es clorfenicol, oxitetraciclina y enrofloxacina como última opción. Yo sé que van a decir, no, pero está el cloranfenicol, están las sulfas, están 1001 antibióticos. Sí, están ahí presentes, pero no están permitidos para la acuacultura. ¿Y por qué no están permitidos para la acuacultura? Porque sabemos que estamos aventando ese antibiótico al agua, y esa agua, ¿a dónde va a ir a parar? Si estamos hablando de jaulas, pues esa agua va a cultivos, a muchos otros lados. Y el problema es que esos antibióticos también están para el ser humano, ¿verdad? Entonces, si yo uso cloranfenicol o alguna sulfa o alguna oxitetraciclina en los peces y las malutilizo, pues obviamente la persona que consuma ese antibiótico puede empezar a generar resistencia a ese antibiótico, ¿no? Por eso es que es muy limitado el número de antibióticos en el tema acuícola. Si ustedes buscan en libros, si ustedes buscan en artículos, si le preguntan a algún experto, a veces hay muchos foros en línea, pregúntenles cuáles son los antibióticos permitidos y solo son 3, ¿sale? Claro que nosotros nos ideamos utilizar el que caiga, hasta de humanos o de pollos o de lo que sea, lo hacemos, ¿verdad? Y tal vez funcione, pero obviamente estamos alargando la agonía y prolongando que haya un problema todavía más grave, ¿verdad? Entonces hay que tener eso, hay que tener conciencia. Está bien producir, pero hay que tener conciencia de qué es lo que vamos a hacer con nuestro producto, ¿verdad? Ya hablando del tema de vacunas, vamos a hablar que existen diferentes métodos de aplicación. Ahí menciono de inmersión, la inyectable y la oral, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de estos. El tema de la vacuna de inmersión, obviamente cada uno de esos tiene ventajas y desventajas, ¿verdad? Las ventajas, por ejemplo, el tema de las vacunas de inmersión, es que podemos aplicarlo en peces pequeños, ¿verdad? Las vacunas inyectables tienen una talla mínima de vacunación. La vacuna de inmersión, desde un pez, desde un alevín, ¿verdad? De 1 gramo, menos de 1 gramo, ya podemos agarrar la población completa, meterla en la solución, y esta solución, estos peces ya inmunizados, los colocamos en el estanque que vayamos a tenerlos, ¿verdad? Podemos vacunar a una gran cantidad de peces, como vimos ahí en la foto, pues varios alevines en una sola canasta. Se evita la degradación de la vacuna en el estómago, que ahorita vamos a hablar de vacunas orales. La desventaja es que, bueno, el hecho de poner la vacuna en el agua, obviamente se va degradando esta vacuna, porque cada vez que yo vaya metiendo una población, no estoy asegurando la dosis necesaria, ¿verdad? Obviamente, la primera población que yo meta, pues va a estar mejor protegida que tal vez la última, ¿verdad? Entonces, eso hay que tomar en cuenta. Corto tiempo de inmunidad. En Brasil hay algunas vacunas de inmersión. Tengo entendido que algunas han tenido éxito en cuanto a la prevención de la enfermedad, pero la inmunidad es muy corta, estoy hablando tal vez de 2 meses como máximo, ¿verdad? 1 mes, 2 meses. Entonces, son muy variables los resultados, nuevamente por lo mismo, porque no estamos asegurando la dosis a toda la población. Entonces, esa es una de las limitantes para la vacuna de inmersión. La vacuna de administración oral, de muy fácil aplicación, porque obviamente va en el alimento, no genera estrés a los animales, porque pues, es el estrés de la alimentación como tal. Puedo vacunar grandes poblaciones en corto tiempo. Desventajas, de igual manera, ¿verdad?
va a depender de qué tanto alimento coman los peces para saber la dosis que están consumiendo. Los niveles de protección son bajos comparados a otros métodos de vacunación. También hay degradación del antígeno en el agua y en el estómago del pez. Y nuevamente, en tilapia no hay una vacuna comercial oral, ¿sale? Sí hay pruebas, hay artículos, hay bastantes artículos. En salmón sí hay, ¿sale? En tilapia no, en salmón sí hay. Pero lo que nos comparten los compañeros acuacultores enfocados al tema de salmón es que les funciona como refuerzo, ¿vale? Ninguno de ellos utiliza la vacunación oral como la primera opción. ¿Por qué? Porque la inmunidad no se alcanza el pico máximo de inmunidad con ese método. Lo que normalmente ellos hacen es vacunan. Bueno, en el salmón hay más alternativas. Hay vacunación de los peces. Se alcanza el punto máximo de inmunidad que va avanzando a lo largo de los meses, y cuando ya tienen contemplado que la inmunidad empieza a descender, dan la vacuna oral para prolongar un poco más esa inmunidad, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque es muy complicado sacar el salmón de 1 kilo, 1,5 kilos para volverlo a vacunar, ¿verdad? A pesar de que tienen mucha tecnología, la logística es un poco complicada. El otro punto es el tema de la vacuna intraperitoneal, que es el método más difundido a nivel mundial entre las especies que son productivas. Es la ruta más efectiva para inducir protección, se asegura una dosis porque el inyectador da la dosis correcta, tiene adyuvantes oleosos que ayudan a la protección, que la protección de inmunidad sea más prolongada. Las desventajas obviamente es que es pez por pez, ¿verdad? Es todos los que me preguntan, oye, ¿cómo le hacemos pez por pez? Pez por pez, así es. ¿Cómo se hacen con todas las especies, individuo por individuo, ¿verdad? No hay alguien que diga, a esta población le vamos a aventar un baño de vacunas, no, es pollito por pollito, perro por perro, humano por humano, uno por uno, ¿sale? ¿Qué otra desventaja? Obviamente hay un estrés por el manejo, que esto va a depender mucho si afinamos la técnica de vacunación, el manejo de las poblaciones. Y bueno, la otra desventaja que les platicaba, ¿verdad? Que tiene que ser un juvenil, no puede ser un alevín. La talla mínima es de 15, tal vez nos podemos ir hasta 12 gramos con una aguja más pequeña, pero menos de eso no es viable porque se empieza a generar mucha mortalidad por daño físico, ¿verdad? Al momento que uno inyecta, hay lesiones en hígado, en estómago, incluso peces de 30 gramos. Ha pasado de que en la vacunación dañamos algún órgano que no se debería dañar, ¿verdad? Pero obviamente es un proceso bastante rápido porque son poblaciones de 5, 10, 15, 20, 80 mil animales que tienen que vacunar a veces en un solo día, entonces hay que ir a un ritmo y eso no nos permite estar vacunando peces tan pequeñitos. Bueno, eso es como el resumen, ¿no? De ventajas, desventajas y los métodos, ¿no? Y para que ustedes sepan que la vacunación tiene varias alternativas. En México, la parte triste, solo hay vacunas inyectables. Nos encantaría tener una vacuna de inmersión, la verdad, porque podríamos hacer protección a peces muy pequeños, pero bueno, no se tiene. ¿Por qué no se tiene? Bueno, porque si la vacunación por inyección no está tan difundida, ¿vale? No es un método que digamos, el 80%, el 50% de la población de tilapias en México está vacunada, pues obviamente no se abre el camino para otros métodos, ¿verdad? De prevención, ¿verdad? Si hablamos de, como comentaba Álvaro, Brasil, ¿por qué comentamos mucho Brasil? Porque es referencia, ¿verdad? Colombia también es referencia, ¿verdad? Son dos países que han evolucionado muy rápido en el tema acuícola, en el tema de implementación de tecnología, tecnificar el proceso. Brasil, el 80-85% de la población de tilapias que están cultivadas están vacunadas. Colombia, tal vez el 70%, ¿verdad? Están vacunados. Hay algunas excepciones todavía. En Brasil hay 4, 5, 6 laboratorios o marcas de vacunas. Colombia igual hay 3, 4 más o menos. En México no tenemos eso, ¿verdad? En México hablamos de vacuna y todos así como que como que te quedan viendo raro, ¿verdad? Y más si les dices que es pez por pez, ¿verdad? Les espantas, no, ¿eso cuándo? Hasta me ha tocado ver ahí en Facebook, ¿verdad? Que ponen alguna publicación y hasta dicen, ¿cómo pez por pez? Pues sí, pez por pez. ¿Cómo evisceran a los peces?
pez, ¿verdad? Lo único que no hacemos pez por pez es alimentarlos, ¿verdad? Pero todo lo demás, al momento de la venta, es pez por pez. Entonces, tenemos que empezar a voltear a ver a estas tecnologías si queremos seguir creciendo, ¿verdad? De 2021 para acá, estoy seguro que todos los que están aquí vinieron porque las mortalidades ya no son de un pez diario, dos peces. Estamos hablando de que a mi cosecha yo esperaba, no sé, una tonelada y saqué 200 kilos, ¿no? Lo mismo que le está pasando a ustedes, está pasando con las jaulas, allá es todavía más grave. Sobrevivencias del 20, 25 y si bien les va 30%, esos son los reportes que a mí me dan el productor, ¿verdad? Y productores que llegan al 30, 40%, tal vez 50% son claros. No, yo me la pasé todo el ciclo medicando. Ayer empecé con citraciclina, les di 10 días, pasó como 3 semanas, volvió otra vez la enfermedad, ya no me funcionó ese, le pedí una sulfa aquí a la agropecuaria, le empecé a dar, se curó, pasó otro mes, volvió otra vez a dar y así se la llevo. Entonces, eso no es una estrategia para nada de manejo de enfermedad. No es una estrategia. Ahora, hay productores que si ustedes les preguntan, oye, ¿y te sirve el mismo antibiótico y la misma dosis? Ya no les sirve. Ya no les sirve porque no es el primer año que medican, ya estamos hablando de 2, 3, 4 años bajo la misma rutina y obviamente los antibióticos tienen un límite, ¿verdad? De efectividad y en dosis. Estreptococos, ya Álvaro nos permitió ver algunas imágenes. Creo que esto que vemos aquí es algo el listado que tenemos ahí son cosas que ya hemos escuchado, que ya hemos visto nosotros en nuestra granja. Los famosos peces que empiezan a dar vueltas, o que de repente están nadando y tienen un nado muy rápido y se golpean contra el estanque, que cuando yo vendo mi producto resulta que el cliente hizo un corte ahí en el músculo y le salió ese absceso que está acá, que yo creo que al día de hoy ya varios lo han visto, es causado por estreptococos. Pueden decirles, no, pero es que eso puede ser causado por cualquier enfermedad. Sí es cierto, yo hace años me encontré un caso con Aeromonas, o 2 creo, no más que eso, pero hay 99.5% de probabilidades que hoy en día esto sea estreptococcus, ¿sale? Porque es la bacteria que más afecta. Y no solo pensemos en México, ¿verdad? Porque dices, no, es que en otro país no me interesa saber, yo quiero saber en México. Pues es que tenemos que tener referencia de otros países porque estamos en el trópico. Todos los que están en el trópico tienen las mismas enfermedades, ¿verdad? ¿Cómo hacen los planes de control de enfermedades en humanos o en otras especies? Tomando como referencia otros países. No es que aquí nos inventemos todo, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de las vacunas, el tema del diagnóstico de enfermedades están regidos por la Organización Internacional de Salud Animal, ¿verdad? Y los comités de sanidad se rigen también de esas normativas. Entonces, sí es importante voltear a ver a otros países, ¿verdad? ¿Qué es lo que están haciendo? Entonces, aquí podemos ver todas las enfermedades. De hecho, este 40% este es un dato de antes de 2021. Ahorita aquí ya debe decir 80, 70, ¿verdad? Porque esa es la realidad. Otra cosa importante, antes, no sé si recuerdan, cuando tenían mortalidad eran peces grandes, 100, 200 gramos. Ya empieza la mortalidad. Hoy en día desde alevines, ¿verdad? ¿A quién de aquí no le ha tocado que lleguen a los alevines, pasa tal vez un mes o 15 días y empiezan a dar vueltas, empiezan a morir, a morir, a morir? Algunos de un día para otro empiezo a tener, no sé, un 1% diario de mortalidad, 2% al siguiente día. ¿Por qué? Porque hay nuevas enfermedades que son más agresivas, porque las enfermedades sí han ido evolucionando más rápido de lo que nosotros hemos ido evolucionando en nuestro manejo, ¿verdad? Aún hoy en día todavía me toca ver pediluvios con cal. No, señores, la cal no es una alternativa. Tal vez hace 10 años sí, pero hoy en día ya no lo es. La cal, y no porque yo lo invente, ¿verdad? Para todo lo que les estoy presentando acá tiene una base científica. Al final vamos a hacer unas referencias bibliográficas. Entonces yo les estoy comentando lo de la cal porque hay reportes, hay artículos que mencionan que la cal no es efectiva. No es efectiva para la situación que tenemos ahorita, ¿verdad? Tal vez encalar un estanque de tierra sí siga siendo una opción, pero nosotros no estamos hablando de encalar un estanque de tierra, ¿verdad? Estamos hablando de que un pediluvio yo llego, lo piso y estoy parado ahí. ¿Cuánto les gusta? ¿2 segundos? ¿5 segundos? ¿10? Y me tomo el tiempo de esperar y aún así la cal no mata a las bacterias y menos a los virus en 10
artículo muy interesante en donde habla sobre el uso de ciertos desinfectantes y su viabilidad en un medio con alta carga orgánica, ¿verdad? A carga orgánica me refiero a lodo, algas y todo eso. Y hay desinfectantes que aún y con carga orgánica en 30 segundos matan a la bacteria, ¿verdad? Y hay otros que son más baratos, también obviamente el costo del desinfectante sube, mientras más efectivo más caro, en donde, ok, ¿sabes qué? Sí tiene un efecto, pero tienes que exponer 5 minutos a la superficie, ¿verdad? O hay otros desinfectantes que te dicen, no, ¿sabes qué? 30 minutos a la superficie. Aquí la estrategia es utilizar el desinfectante en diferentes tipos de desinfectante en diferentes superficies, ¿verdad? En un pediluvio que pongo, un desinfectante que me ayude a matar las bacterias o patógenos rápido. Pero si voy a utilizarlo en un estanque, que yo sé que el estanque va a estar tal vez hasta el otro día ahí, pues es un desinfectante más económico que tenga un efecto a los 30 minutos, ¿verdad? Entonces ahí es importante ir viendo ese tipo de cosas. En el tema de los beneficios de la vacunación, obviamente es la disminución de la mortalidad en etapas adultas, en este caso, porque ya estamos hablando de juveniles. Hay protección en la calidad del producto. ¿Por qué? Porque hay una reducción del número de lesiones en músculo causadas por la bacteria. Obviamente al tener una disminución de la mortalidad, al tener un pez más sano, pues obviamente el factor de conversión va a mejorar. También otra parte es que en la vacunación hay una clasificación, hay una clasificación de peces. ¿Por qué? Porque voy a sacar a todos los peces enfermos, deformes y pequeños, ¿verdad? Entonces, en el lote o estanque que yo forme con peces vacunados, va a haber una homogeneidad de tallas, ¿sale? Van a ir peces que yo sé que estaban sanos. Obviamente la disminución del uso de antibióticos son sustentables y reducción en la presión del ambiente a causa de este patógeno. En el tema de la vacunación, pues bueno, los programas de vacunación, si bien hablamos de tecnificación, no son tan complicados de hacer. Consta de hacer un ayuno del pez. Obviamente hay que reducir el estrés un día previo al manejo para tener los peces con la mejor calidad de salud posible. Tenemos que tener la información, ¿sale? Y la información es saber qué enfermedades, tenemos que asegurar qué enfermedades para saber si la vacuna va a ser efectiva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ha pasado de vacuno contra una enfermedad y se empiezan a morir y resulta que pues, es otro patógeno, es otro serotipo, ¿verdad? Otra bacteria. Tener condiciones ambientales, tener buenos oxígenos, evitar las bajas de oxígeno, buscar que la vacunación sea en un momento en las que las temperaturas no son tan altas. Normalmente hay sitios en donde las vacunaciones son de noche, ¿verdad? Por ejemplo, en Brasil hay una parte en donde la vacunación la hacen de noche porque en el día las temperaturas son muy altas. Y obviamente la toma de muestras, ¿verdad? Que esto no tendría que ser solo para la vacunación, tendría que ser una rutina, no a fuerza de manera interna, pero sí apoyadas con algunos comités o con alguna institución para que yo sepa qué es lo que tengo, ¿verdad? Normalmente en el muestreo de un día de que voy y tomo 5 peces no te dicen gran cosa, sí te van a decir de qué están muriendo en ese momento esa población, ¿verdad? Pero a lo largo del año yo no sé cómo va variando esto, ¿verdad? Si hay otra bacteria o si solo está esa. Ya hablando del proceso de vacunación, obviamente tenemos que revisar que los peces estén sanos. Por eso les comentaba que al momento de vacunar vamos a descartar todos los peces enfermos, ¿verdad? Porque si vacunamos peces enfermos, simplemente vamos a gastar vacuna y se van a morir. Tenemos que estar pendientes del manejo antes y después de la vacunación. Antes es, obviamente, evitar estrés, evitar estar hacinando a la población. Y posterior al manejo, ¿qué quiere decir? Que una vez que yo ya formé mi jaula o mi estanque, no voy a estar haciendo una biometría al día siguiente, ¿verdad? Sino que tengo que dejar un periodo para que el pez vuelva a estar con bajos niveles de estrés. Al final hay que hacer un seguimiento, una trazabilidad. Esta trazabilidad o este seguimiento es para ver si los peces fueron bien vacunados. Si tengo dentro de la población vacunada un pez que tiene signos clínicos de enfermedad, lo tengo que muestrear para saber si es la enfermedad contra la que estoy vacunando o puede que sea otra, ¿verdad? Una adicional. En México tenemos los 3 serotipos de Streptococcus galacti, que es el serotipo 1A, el serotipo B y el serotipo 3, más el Streptococcus guinea, ¿verdad? En México tenemos
partir de 2000, voy a poner como referencia 2011 porque fue cuando empecé yo en la actividad acuícola, que yo diagnostiqué Streptococcus 1B. Este es el estreptococo que está más difundido a nivel mundial. El serotipo 1A y el serotipo 3, estamos hablando un poco más reciente, 2016 y 2021. Y Streptococcus inie, que a mi consideración, al menos aquí en la región, es el que te genera menos mortalidad de todos los mencionados aquí, que igual más o menos 2015 les puedo decir que es como los primeros diagnósticos, ¿verdad? En el tema de las condiciones de aplicación de vacunas es exactamente lo mismo para todas. La dosis es esta. Los gramos mínimos del PES tienen que ser 15, debe haber algún ayuno previo. Estos son los días de protección que te confiere la vacuna. Y a partir de que yo vacuno, por ejemplo, si vacuno hoy, la inmunidad más alta se alcanza entre los 14 y los 21 días, ¿verdad? No es que hoy lo vacune y ya mañana están bien reforzados, no. Empieza a haber un incremento de la inmunidad hasta que llegamos al pico más alto y eso se mantiene un periodo entre estos 210 días, ¿verdad? Obviamente tal vez en el día 180 empieza a haber una reducción nuevamente de la inmunidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la vacuna ya pasó su periodo de protección. En el tema de resultados, me gustaría poder compartirles algunos resultados de productores, pero desafortunadamente a veces no son tan abiertos en poder mostrar sus resultados. Si hay otra oportunidad voy a buscar poder conseguirla. Estos son resultados, pero no son de aquí, no son de México, en donde, bueno, se tienen, obviamente, el grupo no vacunado en un periodo similar, tiene este es un tema del inicio previo a la vacunación, y bueno, ya en el periodo crítico, hablando de eso que está encerrado en el círculo, pues bueno, el grupo vacunado contra el no vacunado tiene una diferencia, ¿verdad? Entonces, es importante ver eso. Obviamente, dependiendo del serotipo, dependiendo del ambiente, también se va a reflejar la inmunidad o el resultado de la vacuna, ¿verdad? Hablando un poco más de medidas que son ideales para el tema de tener a los peces sanos, es el tema de bienestar animal. Importante hacer manejar una buena densidad, una buena alimentación, buena calidad del agua, ya lo comentaba Álvaro, tenemos que estar pendientes de qué es lo que pasa con el agua. Y bueno, si vamos a manejar a los peces, pues que sea el menor tiempo posible. Hablando un poco del tema de bioseguridad, tenemos que tener medidas que nos eviten la introducción o la dispersión de enfermedades. Aquí tenemos que una unidad de producción tiene todos estos riesgos, ¿verdad? Fauna, agua, equipos, alimentos, personas, peces. Algunos de ustedes se preguntarán, oye, ¿y cómo habrá entrado Streptococcus a mi granja? Hay muchas maneras, ¿verdad? Tal vez la más probable sea el movimiento de alevines, pero también, por ejemplo, cuando cosechan biomasa, no sé si sea con todos, pero hay veces que llega el camión ahí a cargar, ¿verdad? Con la gente, con las taras, con el equipo, que tal vez el día de ayer se fue a Malpaso, a Peñitas, a cargar, ¿verdad? Y ustedes creen que llegaron al final del día, lavaron el camión, desinfectaron todo. No lo creo. Entonces al día siguiente van a su granja, entra el camión con lodo, con las taras todavía, con las escamas de los peces de ayer, y ahí están trabajando. Entonces ya ustedes tienen el problema dentro de su granja, ¿verdad? O si por ejemplo ustedes venden alevines y van a entregar a algún sitio en los lagos, y pongo referencia a los lagos porque desafortunadamente ahí es donde inició todo el problema, y ustedes entregan alevines, los que entregan a veces con vines, cargan agua del lago, ¿verdad? En el bin porque van a aclimatar y vacían los peces, pero ese bin regresa a la granja, ¿verdad? Las bolsas, me ha tocado ver quienes recuperan sus bolsas porque ya vaciaron los peces los metieron las bolsas para aclimatar en la jaula, las amarran, las vacían y ¿sabes qué? Llévate la bolsa para que no la muevan. Entonces, nuevamente, esa bolsa lleva agua, está regresando a mi unidad de producción. Usé mallas, tal vez para manejar a los peces, para revisar cómo venían. La malla regresa. ¿Sale? El tema de los virus, por ejemplo, hay que tener cuidado porque los virus obviamente necesitan un hospedero, ¿verdad? Necesitan un pez para sobrevivir, pero hay virus que son viables o activos 1, 2 días o 3 días en una superficie húmeda, o pueden vivir en el agua un par de horas, ¿verdad? Que puede ser el tiempo que me tarde yo en regresar a mi granja y sacar mi material, ¿verdad? Entonces, las aves también pueden ser las aves
las que pueden mover a los patógenos de un lado a otro. Entonces sí hay una serie de factores que pueden causar ese problema. Y ahora, para todo esto, pues obviamente hay medidas, ¿verdad? Tenemos una lista de medidas que tenemos que fijar. Obviamente la vacunación, las cuarentenas, el retiro de la mortalidad, aplicar bienestar animal, calidad del alimento, desinfecciones, en todo lo que sea posible desinfectar, y que obviamente vaya a tener contacto con los peces, ¿verdad? Me gustaría aquí que levantara la mano quiénes de ustedes tienen, no un programa de bioseguridad, un pediluvio en su entrada de la granja. Pediluvio, o sea, un recipiente con desinfectante en donde yo ponga mis pies antes de entrar. Tapete sanitario. Nadie. Ok. Obviamente hay que fijarnos en la calidad de crías, ¿verdad? Es la parte más importante, revisar que vamos a obtener una cría de calidad. Puntos de bioseguridad, bueno, este es un pediluvio tapete, hay diferentes modelos. Son importantes, a pesar de que es una medida bastante sencilla, es un recipiente con agua y desinfectante, pues no lo aplicamos, ¿verdad? Ahora me podrán decir, oye, pero ¿y eso de qué me va a salvar? De que llegue estreptococos. Ok, nuevamente hablamos, la bioseguridad no es solo una medida, ¿vale? Si fuera una sola medida, ahora si vinieron aquí a escuchar que con una sola cosa nos vamos a salvar, los voy a decepcionar porque no hay una sola medida. En ninguna especie, ¿verdad? En ninguna especie que se produzca hoy en día hay una sola medida. Como por ejemplo, hablando un poco del COVID, nos decíamos que pusiéramos cubrebocas, nos laváramos las manos, laváramos las cosas que comprábamos en el súper, ¿verdad? Pisáramos el pediluvio, no visitáramos sitios con afluencia de personas. Si una persona en mi casa aparentemente tiene el problema, aislarla, ¿verdad? Y estoy seguro que todos lo hicimos, ¿verdad? A pesar de que muy probablemente todos los de aquí nos hayamos enfermado de COVID, ¿verdad? Pero ¿por qué lo hacíamos? Bueno, porque también están en riesgo nuestra vida, ¿verdad? Ahí sí no había como que, no creo que, no. Y nuevamente, hay quienes sí lograron evitar el contagio y tal vez se contagiaron ya cuando se vacunaron y ya dijeron, pues fíjate, ya estoy vacunado, ya no voy a usar cubrebocas y bueno, me enfermo, pero ya no fue tan grave, ¿verdad? Entonces, nuevamente, las medidas de bioseguridad son reducir las probabilidades de que una enfermedad me afecte. Y para reducir ese porcentaje de probabilidades tengo que sumar una serie de porcentajes de prevención, ¿verdad? Tal vez el pediluvio me dé un 5% de prevención, más una vacunación que me dé un 20, un 25, más el uso de cierto alimento que me trae algún aditivo que me va a ayudar a bajar las cargas bacterianas, es otro porcentaje. Y entonces sumando todo eso es que vamos a poder lograr tener un resultado viable, ¿verdad? El tema del manejo de las mortalidades, súper importante, ¿verdad? Desafortunadamente a veces esto no lo vemos como algo interesante, dices, oye, ¿y esto qué? O probablemente en mi terreno yo no supe que iba a tener esas mortalidades y las empiezo a tener y bueno, ¿y qué hago? ¿No? Pues entiérralas allá en la esquina y a ver qué pasa, ¿verdad? O algunos simplemente las desechan a un cuerpo de agua, ¿verdad? Entonces, obviamente si hacemos eso, estamos prolongando y incrementando las probabilidades de que se genere una mortalidad más fuerte, ¿verdad? Entonces, importante tener en cuenta todas estas medidas. Y bueno, en el tema de desinfectantes, aquí pongo nada más unos ejemplos. Obviamente estos desinfectantes no lo son todo. Puse estos ejemplos, este es un extracto de una presentación que hice en Colombia, y también aquí, si no me recuerdo. Y bueno, aquí pongo algunas dosis, las superficies en donde podemos utilizarlos, ¿sale? Obviamente hay otros desinfectantes. Tenemos que apegarnos a las recomendaciones del fabricante. Estas dosis de aquí tampoco yo las inventé, son las recomendaciones del fabricante, porque el fabricante ya hizo pruebas y ya sabe que tal bacteria, tal virus se muere a esa concentración, ¿verdad? Si le pongo de más, gasto. Si le pongo de menos, no sirve, ¿sale? Lo mismo es con el antibiótico. Si el antibiótico me dice que tengo que darlo 10 días, lo tengo que dar 10 días, ¿verdad? Si tengo que darlo a tal dosis, lo tengo que dar a tal dosis, aunque yo vea que ya al día 3 ya dejaron de morir. Teníamos que concluir el tratamiento, ¿verdad? Agarremos un poco más de conciencia en esa parte.
¿Por qué? Porque hoy en día, sin preguntarles, estoy seguro que las sobrevivencias son del 20, del 30% también, ¿verdad? Si bien, o 50, tal vez por ahí hay alguno, ¿verdad? Que está logrando rescatar esa cantidad. Hay muchos que ya se retiraron de la industria. Bueno, aquí en Tabasco no sé con certeza. En Chiapas yo les puedo asegurar que el 60% de los productores cerraron de 2021 a la fecha, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque he estado platicando con productores que sí quedan, he estado visitando las presas. En el trayecto hacia algún productor era fácilmente ver 4, 5, 6 granjas en este trayecto, y ahorita pasas y la mitad de las obras están vacías, ¿verdad? Algunos con los que tuve oportunidad de hablar por teléfono, que me dijeron, no, mira, nos vemos en un año, déjame ver, quiero probar otras opciones, quiero ver cómo voy a lidiar con ello. Este año, pues, hay una lista, para darles un ejemplo, una lista de 40 personas y solo una persona seguía en la industria, ¿verdad? Produciendo. Las otras 39 habían cerrado, vendieron todo, tuvieron que pagar deudas por las mortalidades, el alimento y todo eso no lo tenían contemplado como mortalidades. Y algo súper importante, nada va a cambiar si no hacemos nada. Aquellos que piensan de, me voy a esperar el 2024 y yo sé que el 2024 es el bueno. No, señores, no es el bueno, es peor todavía si no hacemos nada. Y bueno, como resumen, en el tema de las vacunas, bueno, es un estímulo, entrenamiento al sistema inmune para poder defenderse. Son específicas, así que es importante saber contra qué vamos a vacunar. Obviamente reducen la presión sanitaria. ¿Por qué? Porque las poblaciones completas vacunadas ayudan a que los individuos menos competentes, aún vacunados, que no desarrollen bien la inmunidad, se encuentren hasta cierto punto protegidos, ¿verdad? Se le llama inmunidad de rebaño, y seguramente en el COVID la han de haber escuchado. Son preventivas, obviamente buscan que no se mueran los peces. Y esto último que está en color azul, la vacunación junto con otras buenas prácticas, bioseguridad, uso responsable de antibióticos, buena genética, adecuada nutrición, entre otro montón más de medidas, es lo que necesitamos hacer, ¿sale? Si no lo hacemos, podemos hacer otro evento el próximo año, Álvaro, y vamos a volver a platicar lo mismo. Es más, voy a traer la misma presentación, porque no hay nada más, créanme. No hay una sola cosa que pueda solucionar todo. Si de aquí salen diciendo, no me convenció, voy a ir a tal lugar, allá me dijeron que hay una, no lo hay. No me baso solo de la experiencia de México. Nuevamente he tenido la oportunidad de estar en Brasil, estar en Honduras, estar en Colombia, estar en Guatemala. Y allá no están, no creo que las vacunan, desinfectan, tienen medidas, o sea, en serio. Allá, por ejemplo, en Brasil, que para mí es una mejor referencia, ya no siembran, bueno, sí siembran alevines, no voy a decir que no, pero el 70%, 75% de los peces que entran a una unidad de producción para la engorda son juveniles, vacunados, ¿sale? No son alevines, ¿sale? Eso es importante que lo sepan. Son juveniles. Obviamente eso ya es un paso más adelante. ¿Por qué? Porque para mover juveniles es obviamente una mayor inversión para el productor que va a comprarlos, es una mayor inversión para el que distribuye alevines y quiera migrar a juveniles porque necesita más infraestructura, ¿verdad? Pero es para que se den una idea de que Brasil hace 5 años inició con ese proyecto y hoy ya tienen un 70% de población vacunada. Y obviamente, ¿por qué les benefició? Porque primero reducieron ciclos, ¿verdad? Yo ya solo me dedico a engordar, no me dedico a producir juveniles. Es como en los pollos, ¿verdad? Hay granjas de engorda que compran al pollito, no producen el huevo y el pollito, ¿verdad? Lo mismo es acá, empezar a pensar en segmentar, ¿verdad? Yo voy a ser un productor de engorda, ¿sale? Yo solo voy a ser un productor tal vez de juveniles y yo solo voy a ser un productor de alevines, ¿verdad? No quiere decir que vamos a desplazar todo el mercado de alevines, no, para nada, pero tenemos que empezar a ver a eso, ¿verdad? Y antes de llegar a ese punto, tenemos que aplicar todo lo que tenemos aquí, ¿verdad? Porque si yo les hablo a ustedes de vamos a venderles juveniles, ustedes van a decir, oye, ¿cuánto cuesta el juvenil? No sé, 8 pesos, 6 pesos. Uy, no, ¿cómo vas a creer que te pague un pez de 8 pesos? No lo vemos de buenas a primeras así porque nunca lo hemos hecho, ¿verdad? Pero si en otro lado está funcionando, porque aquí no. Hablando un poco de la acuacultura, en 2011 que inicié, 2010 que inicié,
Yo iba a Malpaso y nadie tenía jaulas, uno tal vez, ¿verdad? Pero de 2015 a la fecha, la fiebre de producir tilapia se disparó, ¿verdad? Y todos ponían jaulas, y yo me dedicaba al ganado de leche y vendí todo el ganado, vendí las tierras y voy a poner jaulas porque a todos les está yendo bien con jaulas, ¿verdad? Pero si en 2005 yo hubiera llegado y le hubiera hablado a un productor, oye, vamos a hacer un proyecto en donde vamos a poner jaulas circulares, con tambos de 200 litros flotando, con una malla protectora, una malla interna, una malla pajarera, y vamos a aventar alimento, me hubiera tomado loco. Porque dicen, no, estás loco, ¿sabes qué? Pero a raíz de que llegó Acuagranjas o Regal Springs, que abrió ese panorama y dijeron, oye, si ellos lo están haciendo, ¿por qué nosotros no? ¿verdad? Lo mismo es con la vacunación, con la bioseguridad, con los juveniles, ¿verdad? Hay que saber que existe eso y obviamente ir en esa dirección, ¿verdad? Porque pues ese es el camino, ya otros lo probaron, ha funcionado y tenemos que intentarlo. Y bueno, por último, lo que les mencionaba de las referencias, ahí están. La información que vieron ahorita, vienen estas referencias, tal vez no todas, hay algunas que no están incluidas, pero es importante que lo sepan. Y bueno, mi contacto, si tienen alguna duda, pregunta de lo que acabamos de ver o algo más adicional, ahorita podemos